Hola, ¿cómo están? Muchas veces las empresas le preguntan a uno, oiga, ¿por qué sigo con los niveles altos de estrés? Ya les hicimos una capacitación, hasta trajeron a una persona experta en el manejo de técnicas como mindfulness o les enseñaron yoga o les enseñaron algún tipo de estrategia de relajación por respiración y los niveles de estrés siguen alto. ¿Por qué pasa esto? Entonces, en el video de hoy voy a explicarles por qué las capacitaciones no son tan efectivas en el manejo del estrés y en la mayoría de los casos no van a dar los resultados que está esperando la organización. Para eso lo que tenemos que entender son los modelos que explican por qué se está dando el estrés laboral. En la medida en que entendamos estos modelos vamos a ver qué papel pueden tener las capacitaciones y así evitar utilizarlas como la única herramienta o la única estrategia para poder manejar el estrés en las organizaciones. Si bien es cierto, es lo más barato que puede haber en muchas ocasiones porque pues una capacitación solo va a requerir de tener el espacio, el salón, las ideas audiovisuales y a la persona experta que maneje el tema. El primer modelo que vamos a analizar es el modelo demanda-control de Robert Karasik. Es uno de los modelos más utilizados a nivel mundial y ha tenido muy buena aceptación dentro de la comunidad científica por su validez y por todas las investigaciones que han acompañado a la validación de este modelo. ¿Cómo funciona? Es un modelo que simplemente nos va a decir que en las tareas que realizamos cuando estamos trabajando se pueden presentar dos variables muy importantes. Una de ellas es las demandas que yo tengo en el momento de hacer mi trabajo, es decir, toda la cantidad de acciones que debo hacer, todas las tareas, todas las responsabilidades, el horario, la jornada y cada una de esos elementos que hacen que cuando yo voy a trabajar empiezo a sentir esa presión del trabajo. Entonces, en este sentido, lo primero que tenemos que analizar es qué cantidad de demandas puede tener una persona cuando está trabajando. La otra variable es el control que yo puedo tener sobre esas demandas que me están exigiendo. Entonces, lo que vamos a tener son dos variables que la combinación de ellas puede generarnos malestar o podría generarnos mejorar nuestras funciones y mejorar nuestro desempeño laboral. Estas variables se pueden presentar como altas o bajas, es decir, altas demandas o bajas demandas, alto control o bajo control. Y la combinación de esas dos es lo que nos va a dar una serie de formas de entender cada una de las labores que hacemos. Entonces, nosotros podemos tener unas actividades en las que yo tengo mucho control sobre lo que hago y además tengo pocas demandas, es decir, son los trabajos donde no me exigen mucho, donde me ponen a trabajar, hacer, no sé, una firma, revisar unos exámenes o revisar unos informes que ya se revisaron y que en últimas tampoco tengo grandes responsabilidades. En general son trabajos que no van a generar mucho estrés, pero sí pueden generar desmotivación, pueden generar aburrimiento. Aunque en mi experiencia como psicólogo he visto en algunos casos personas que tienen estas condiciones por dificultades que hay en la empresa, que no analizan bien sus cargos y son personas que no tienen que hacer mucho y lo que tienen que hacer es muy sencillo y la verdad no es que se desmotiven de a mucho, los he visto a veces hasta muy cómodos en el trabajo y no les importa, pero en general si las personas tienen ganas de crecer, si las personas tienen ganas de mejorar como profesionales o como personas, no les va a gustar ese tipo de trabajos donde la demanda no es mucha porque no hay retos, no hay forma de crecer. Pueden haber también una combinación en la que haya poco control sobre lo que hago, pero pocas demandas, es decir que no tengo muchas demandas encima, no es que yo tenga una cantidad de acciones que debo hacer en el día, pero las pocas que tengo que hacer no las controlo y esto podría generar un poco de tensión. Es otra forma en que podemos ver el trabajo. Sin embargo, hay una que es muy importante ponerle cuidado. Es cuando hay unas altas demandas y bajo control. Aquí ya podemos entender cómo es que funciona el estrés laboral, digamos desde la manera mucho más clásica. Es que yo tengo una cantidad de funciones que debo cubrir y no puedo controlarlas, no alcanzo a hacerlas. ¿Cómo se puede dar esto? Por ejemplo, cuando las personas están trabajando en una empresa y trabajan con una máquina y esa máquina les da el ritmo de trabajo y de un momento a otro empiezan a subirle el ritmo a la máquina, la velocidad. Entonces va a llegar un momento en que yo ya no logro controlar esa velocidad, no alcanzo a cubrir
las necesidades que están impuestas en mi trabajo y eso me va a generar estrés. Este tipo de combinación en las que hay altas demandas y poco control se han asociado con problemas de estrés severos, problemas de enfermedades laborales derivadas del estrés que pueden llegar a producir pérdidas muy importantes para la organización y obviamente para las personas. Entonces pensemos como en el área mía, en el área docente, cuando a los profesores los ponen a trabajar no solo en investigación, sino también a dictar clase, a revisar tesis, a revisar prácticas y llega un momento en que la persona no alcanza a dar con todo el trabajo que le están imponiendo. Entonces no lo controlo porque no tengo la capacidad de poderlo controlar. No puedo controlar ni el tiempo ni la cantidad, no puedo controlar, por ejemplo, lo complejo que puede ser una tarea. Una tarea a nivel cognitivo puede ser muy compleja, también nos puede llegar a estresar. Entonces, esto es lo primero, hay que tener muy en cuenta que muchas demandas y poco control pueden generarlos estrés. Hay otra combinación que es la ideal. Es una combinación en la que podemos ver que hay altas demandas, es decir, hay una demanda alta pero no excesiva y hay mucho control. Esto es muy bueno porque le genera a la persona la capacidad de aprender. Le da a la persona, si bien le está dando una exigencia, esa exigencia está en la medida adecuada, en la medida para que la persona vaya mejorando su forma de trabajar, mejorando profesionalmente y le va a dar gran satisfacción. Entonces, este es el punto en el que deberíamos estar buscando que todos nuestros trabajadores estén entendiendo cada una de sus tareas. Ahora bien, el modelo se amplió y se le añadió una nueva variable muy interesante, muy importante, el apoyo social. Es decir, que hay una variable que nos puede ayudar a veces a amortiguar un poco los efectos del estrés. ¿Cómo? Las personas pueden estar en unas tareas muy estresantes, pero un buen clima laboral, una buena comunicación organizacional puede ayudar a bajar un poco todo ese estrés. Entonces, aquí estamos hablando de manejar el liderazgo, las relaciones sociales en el trabajo, la capacidad que yo tenga de hablar con mis compañeros, mis compañeras y poder resolver problemas con ellos, de no tener tantas dificultades, puede ayudarnos a bajar los niveles de estrés, puede modularlo, ¿sí? Entonces, las capacitaciones precisamente en muchas ocasiones ayudan a eso, son espacios donde podemos socializar y podrían llegar a ayudarnos a modular los efectos del estrés. Pero como vemos, es más su papel de mediador más que de causa del estrés. Entonces la capacitación no va a estar implicada en la cantidad de trabajo que tengo, ni en el control ni en la demanda, sino más bien va a entrar como a tratar de modular. Pero también el apoyo social puede darnos efectos negativos, es decir, puede acrecentar los problemas de estrés. Si además de estar yo en una situación tan estresante, también tengo dificultades de relación con los compañeros, con mis jefes, con las personas que tienen autoridad sobre mí, pues esto va a aumentar los efectos negativos del estrés. Entonces el apoyo social, las demandas y el control van a estar en una constante interrelación y nos van a guiar sobre si vamos bien o vamos mal frente al estrés laboral. Entonces ese es el primer modelo, el modelo de Robert Karasek. Otro modelo muy estudiado es el modelo de Johannes Sigris. Este modelo es realmente interesante en el sentido en que nos habla de un desequilibrio que puede haber entre el esfuerzo y la recompensa. Entonces, ¿cómo es esto? Resulta que cuando estamos trabajando nosotros vamos a tener unos esfuerzos que hacer para realizar cada una de estas actividades. El esfuerzo puede ser interno, puede ser ese esfuerzo que yo me impongo para la tarea. Yo le pongo unas ganas especiales a una tarea que voy a hacer, o el esfuerzo puede ser un esfuerzo que venga desde afuera. Es decir, cuando nos dicen la velocidad, cuando dicen las responsabilidades, cuando nos dicen el horario, cuando nos dicen la cantidad de cosas que tenemos que hacer, ahí hay un esfuerzo exterior que llamamos extrínseco. Y hay un esfuerzo interior que depende de cómo yo miro y cómo trabajo, que es el esfuerzo intrínseco. Los esfuerzos que realizo, tanto extrínsecos como extrínsecos, de mis tareas a nivel laboral, los voy a comparar con lo que recibo por parte de la organización. Entonces,
podemos empezar hablando del dinero, cuánto me pagan, si es suficiente, si no es suficiente, si al compararlo con otros colegas es igual, es menor, eso va a empezar a afectarnos. Pero el dinero no es lo único que nos va a representar esta parte de recompensas. También vamos a mirar si es reconocido nuestro trabajo, si tenemos un estatus suficiente dentro de la organización, si hay capacitaciones, si hay motivación, si hay programas de bienestar, si hay todo aquello que conocemos como salario emocional, que miraremos en otro video, que puede ayudar a que, si bien la organización no tiene el suficiente dinero para pagarme más, me puede dar en este tipo de acciones, un buen liderazgo, o darme, por ejemplo, unos días libres por cumplir metas. En ese sentido yo podría estar teniendo un buen equilibrio entre el esfuerzo que hago y lo que recibo. Cuando hay ese desequilibrio, cuando yo siento que lo que aporto es demasiado alto frente a lo que recibo, puede generar estrés y se han encontrado hasta dificultades cardiovasculares relacionadas con estas condiciones. Pero la pregunta es, ¿será que mi organización está pasando por algún tipo de estrés laboral? ¿Podrá haber? ¿Cómo se evalúa? Bueno, una buena forma de poder mirar, en principio, si se están presentando esas dificultades es, pregúntese si en su organización se están cumpliendo las metas. Si las personas al finalizar el día han cumplido con todas sus labores o por el contrario no están cumpliendo, se están llevando trabajo a la casa. Pregúntese si hay dificultades interpersonales. Recordemos que esas son variables que hemos visto en los dos modelos. Pueden haber dificultades relacionadas, por ejemplo, con la manera como las personas perciben la organización. Empiezo a escuchar que hablan que la organización no paga bien, que esto es un escampadero. Mira la rotación de personal. Todo esto nos puede ir dando pistas y nos puede ir diciendo que tal vez tenemos un problema de estrés laboral. Ahora, si lo que queremos es constatarlo y cumplir con la legislación nacional, nosotros debemos hacer una evaluación de factores de riesgo psicosocial. En este video les puedo explicar, video que hice anteriormente, qué son los factores de riesgo psicosocial que están relacionados con este tema. Para esto utilizar la herramienta del Ministerio de Trabajo, que es la batería para la identificación de factores de riesgo psicosocial que el Ministerio tiene colgada en su página. Esta es una batería que debe utilizarse por una persona especialista, psicólogo o psicóloga con licencia vigente. Esto nos permite a nosotros cumplir con la normatividad y es una batería que incluye los dos modelos que vimos anteriormente, tanto el de Karasek como el de Sigris, y para esta época de pandemia, septiembre del 2020, nos puede ayudar mucho a evaluar los factores de riesgo extralaboral, que es algo que tiene la herramienta colombiana que no tienen otras herramientas. Y de esa manera poder saber si hay un desbalance entre las demandas y el control de las personas o si hay un desbalance entre los esfuerzos de las personas y las recompensas. Entonces, si ustedes lo que necesitan es una orientación frente a cuándo se necesitan capacitaciones, cuándo se necesita análisis de puesto de trabajo, cuándo se necesitan otro tipo de intervenciones, comuníquese con nosotros y con gusto nosotros le podemos hacer su evaluación y le podemos armar un plan de trabajo acorde a sus necesidades y acorde a la situación que esté viviendo en su organización. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Mi nombre es Alejandro Erazo y hasta luego.